Yo quiero compartir con ustedes algunas verdades del libro de Daniel. Vamos a buscar el libro de Daniel y lo voy a tratar de hacer tipo historia, así los más chiquitos lo entienden. Dice Daniel capítulo 1, versículo 1, en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real, de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael, Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se los obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Vamos a leer hasta ahí nomás por ahora. Vamos a tratar de armar el cuadro. Venimos de repente, leemos una historia de la cual no tenemos la más remota idea, y leemos un montón de nombres y situaciones, y yo quiero que vamos a tratar de armar un cuadro con esta historia. La nación de Israel, venimos estudiando que están yendo por el desierto hacia la tierra prometida. Esta historia del libro de Daniel sucede muchos años después, cuando ya Israel está establecido, el tabernáculo que habían hecho en el desierto había desaparecido, y el rey Salomón había hecho un templo grandote, firme, muy lindo, y lo había llenado con las cosas que habían quedado del tabernáculo, que sí servían para el culto. Menciona acá los utensilios, o sea, todas las que eran las cosas para el funcionamiento del sacrificio, y el Señor se manifestaba ahora en el templo. Israel había ido de a poquito en una decadencia, olvidándose de Dios, se metió en las tradiciones, perdieron el fuego del amor por Dios. El apóstol Juan lo va a hablar escribiéndole a una iglesia en Apocalipsis: tengo contra ti que dejaste el primer amor. Y yo no sé qué te ha pasado a vos en tu vida cristiana, pero mayormente Cristo viene a nuestras vidas en un momento crítico. Lo necesitamos, lo agarramos como un salvavidas, nos aferramos a Él, y esto es lo más lindo que puede pasar en la vida. Después de 4 o 5 meses me empiezo a acostumbrar al hermano que está al lado, que no huele como a mí me gusta, que no me responde como a mí me gusta, que no le gustan las mismas cosas que a mí me gustan. Y en vez de mirar a Dios, miro más a los de mi alrededor,
miro las situaciones, las reuniones no son el mejor horario, me queda lejos, no hay micro, y de a poquito ese primer amor se va enfriando. Si prestamos atención, logramos avivar el fuego de vez en cuando. Antiguamente los ferrocarriles acá funcionaban a fuego, llevaban un furgoncito, un carrito atrás de la máquina donde iba la leña o el carbón, y con eso se echaba en la máquina para que se mantenga la velocidad. Iban como a 40 por hora. Ahora, si el fogonero dejaba de echar el combustible, el fueguito se iba apagando y la máquina perdía fuerza, perdía velocidad. Bueno, a Israel le pasó que en un momento perdió la velocidad del todo y se quedaron estancados. Y Dios dijo, listo, ¿quieren vivir así? Vamos a mandar profetas. Y Dios mandaba profetas como el fogonero, levantaba el ánimo un tiempo y otra vez caían. Pero un día decidieron alejarse de Dios para siempre. Y Dios dijo, listo, hasta acá llegamos. Y Dios mandó un ejército del norte a conquistarlos, a destruirlos como nación. Y lo que está contando acá en el primer versículo es cuándo sucedió esto. Y dice, en el año 3 del reinado de Joacim. La historia de Joacim la podemos encontrar en Crónicas, Segunda de Crónicas, y en Segunda de Reyes. Podemos encontrar referencia de este rey, de este tiempo. Pero acá se nos va a contar cómo vino el rey Nabucodonosor, rey de los babilonios del norte, conquista, y en un primer momento no destruye el templo. Va a venir a destruir el templo unos años después. Pero acá en este primero se lleva todo lo de oro que hay dentro del templo, todo lo de valor, todo lo que para el pueblo judío significaba valor de culto. Y saben, entre ellos se lleva cautivo a un grupo de gente. Y es interesante porque lo que hacían todos los conquistadores, mataban mucha gente, especialmente a los guerreros, mataban a los que no les servían para nada, y los que ya directamente no servían porque eran viejitos o enfermos, lo dejaban para que alguien quede viviendo en la tierra. Pero a todos los que eran hombres fuertes, mujeres fuertes, para trabajar o para ser usado en el tráfico de personas, se los llevaban. Algunos los vendían como esclavos en diferentes trabajos, pero este rey Nabucodonosor, dentro de toda la barbarie que había, tenía un cachito de cabeza. Había montado un imperio muy grande y dijo, en cada nación hay algunos inteligentes que son los que llevaban la nación adelante. Vamos a quedarnos con algunos de estos para que nos ayuden a engrandecer nuestra nación. Y entre ellos eligieron este grupo de jóvenes, 4 los menciona, y fíjense que menciona 2 hechos muy simples, pero que nos marcan una característica. Le cambian el nombre y le cambian las costumbres en cuanto a comida. Quieren que se identifiquen lo más posible con la nación donde ahora están. Y yo siempre digo, este grupo de jóvenes eran la élite de la juventud en Israel. Hay una expresión que se usa bastante acá, eran los nenes bien. Los chicos que iban a la universidad, que no sufrían, no pasaban nada malo, los papás los cuidaban, les daban todo lo que querían, y de repente terminan con una cadena al cuello, caminando por el desierto como esclavos. Llegan allá y el rey dice, vamos a elegir a estos y los vamos a poner otra vez en la universidad. ¿Qué más que eso podían esperar? Algunas de sus compañeras habían sido mandadas a los prostíbulos. Sus padres habían sido pasados a filo de espada. Hermanos y amigos
eran esclavos en los trabajos más duros, y a mí me eligen para una carrera universitaria y ser uno de los sabios. ¿Qué mejor les podía ir? Y Daniel dice, no, momentito, no me interesa eso. Mi Dios está primero. Mi Dios está primero. Cuando yo miro la vida de David en Jerusalén, él vivía en lo mejor, con todos los placeres, la mejor educación. Y de repente, después de caminar encadenado por un desierto, le ofrecen otra vez lo mismo. Pero había que pagar un precio. Había que olvidarse de su Dios y de su nación. El olvidarse de su nación era olvidarse de la identificación que tenían con el pueblo de Dios. Dios había llamado a su antepasado Abraham a pertenecer a un pueblo especial, un pueblo para él. Dios había llamado a Abraham a ser parte de una nueva bendición para las naciones. Y ahora Daniel era invitado a ser alguien en una nación pagana, pero sin Dios. Frente a la prueba, Daniel estuvo dispuesto a tomar la decisión correcta. ¿Por qué? Él dijo, no es esto lo que yo quiero. ¿Saben? El Nuevo Testamento está muy enfocado en un concepto. El concepto de que Dios está buscando qué voy a hacer. No acción a hacer, sino en lo que yo voy a hacer. ¿Qué hay en mi interior? ¿Cuál es mi carácter? Es interesante que cuando el apóstol Pablo habla de líderes para la iglesia, va a decir en 1 Timoteo capítulo 3, es necesario que el obispo sea. ¿Por qué? Dios está buscando personas con un carácter. Ahora, no importa por el proceso que pasemos, si yo no soy, hay un dicho en el campo que dice, ¿de qué madera está hecho? ¿De qué madera está hecho? ¿Cuánto va a durar? ¿Cuánto va a aguantar? ¿Qué es lo que va a soportar? Si nosotros seguimos mirando la historia de Daniel, nos vamos a dar cuenta de un hombre que pasó muchas dificultades en su vida. Acá fue elegido para ser entrenado y de repente el rey tiene un sueño y como nadie le sabe decir lo que soñó y lo que significa, dice, lo vamos a matar a todos estos estudiantes de universidad que ninguno sirve para nada. Así que Daniel, de pasar a estar en lo alto, pasa a estar condenado a muerte. Y Daniel dice, no, momentito, vamos a orar a Dios y Dios me va a revelar el sueño. Entonces, frente a eso, otra vez sigue en el mismo proceso. De repente el rey tiene otro sueño y los manda a buscar a todos de vuelta. Y viene Daniel y otra vez interpreta el sueño. El rey hace una estatua grandota y dice, todos tienen que adorar esa estatua. Era una estatua de sí mismo. Hizo una estatua de él y dice, yo soy Dios, todos me tienen que adorar. El que no me adora va a ir al horno de fuego. Y no se menciona a Daniel, sí a sus amigos, pero fueron probados en el horno de fuego y salieron con vida. Un poquito más adelante en la historia, están todos de fiesta y de repente aparece una mano en la pared escribiendo un mensaje para el rey. Viene Daniel, lo interpreta y el rey le dice, si vos me interpretás el sueño, vas a ser el tercero en el reino. Mi papá, yo y después vos.
¿Saben cuál fue la interpretación del rey del sueño? Esta noche te conquistan y morís. Ahora, imagínate que alguien viene y conquista. ¿Quién muere primero? El rey viejo, el rey segundo y el rey tercero. ¿Para qué le servía a Daniel ser el tercero en el reino si esa noche el reino se terminaba? Y eso es lo que pasó. Daniel fue otra vez abajo. Un poquito más adelante en el capítulo 6, ahora lo vamos a leer en un momento, Daniel otra vez es levantado arriba. Daniel en su vida fue para arriba y para abajo, en posición, en bienes, en relaciones, pero por lo que él era en su ser interior, él se mantuvo estable toda su vida, toda su vida. No hubo circunstancias alrededor de él que lo hicieron cambiar. Nada en su alrededor hizo que Daniel cambie de lo que él era. ¿Saben por qué? Porque esto es carácter. Esto es lo que Dios está buscando. Y fíjense, el versículo 8 que leímos recién, va a decir, Daniel propuso en su corazón. Daniel tomó una decisión en su corazón. ¿Cuánto tiempo? Me olvido que tengo la cámara acá y que lo hago trabajar Darío. Si a mí me gusta moverme, pero Darío me está enfocando de ahí. No te voy a hacer trabajar, Darío, me voy a atar a mí mismo acá. Ahora, ¿saben? Cuando dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse, está diciendo que Daniel tomó una decisión de ser algo en relación a Dios sin importar las circunstancias. Ahora, ¿esto es fácil? ¿Saben? Es muy fácil tomar una decisión en una reunión después de una predicación. Los que hemos pasado por algún campamento de jóvenes saben que aún de adultos, de familia, en el último campamento que estuvimos, hay un desafío a pararnos, pasar adelante frente al fuego, a veces tirar un palito, un símbolo, o escribir algo en un papel y quemarlo, y tomar una decisión. Ahora, hay que mantenerla frente a la circunstancia. Hay que mantenerla frente a la condena de muerte porque al rey se le ocurre. Hay que mantenerlo frente al horno de fuego porque no quiero adorar lo que me proponen adorar. Hay que mantenerla frente al foso de los leones porque me van a venir a comer. Hay que mantenerla. Una cosa es tomar una decisión en un momento de necesidad o emoción. Busco a Cristo, lo acepto como mi Salvador personal. Una cosa es tomar una decisión en un momento donde en la emoción de una reunión, de la enseñanza de la palabra, pero otra cosa es tomar una decisión cuando no sabes lo que viene por delante y decidís mantenerla. Déjenme suponer alguito. Déjenme suponer alguito. No está en el texto. Pero Daniel va esclavo de Jerusalén a Babilonia. Perdió todo. Perdió todo. ¿Qué fue pensando mientras iba? ¿Él fue pensando que le iba a ir bien? No, él iba pensando que peor no le podía ir, excepto que mirando alrededor de él, muchos de sus familiares y amigos ya no caminaban con ellos, habían muerto. Y él era un privilegiado, podía vivir, y él tenía que decidir, ¿para qué voy a vivir? ¿Voy a vivir para mí o voy a vivir para Dios? Voy mal, estoy yendo en esclavitud, no sé lo que hay por delante, pero sea lo que hay por delante,
por alguna razón Dios me dejó con vida. Pregunto, ¿alguna vez pensaste por qué estás con vida hoy? Si recibiste a Cristo como tu Salvador, ¿no hubiera sido mucho más lindo? Listo, ya soy salvo, voy al cielo, muero acá, me voy allá, dejo de sufrir acá. ¿Por qué ir pasando por situaciones difíciles? Número uno, porque Dios quiere trabajar en nuestra vida y llevarnos más perfecto. Yo tengo un testimonio muy lindo de mi papá. Mi papá fue un paisano muy duro, muy difícil. Algunos pocos que lo conocen saben sus reacciones, su forma. Y saben, cuando tenía 80 años, le dio una parálisis, medio cuerpo. Una de mis hermanas lo llevó a mi casa. Mi papá era esos paisanos de campo que con suerte se bañaba 2 veces al año. El resto del año se tiraba un poquito de agua. Después que le dio la parálisis facial, mi hermana lo bañaba 3 veces por semana. Lustroso estaba el viejo. Y después de 11 años de estar en esa situación, yo puedo decir, en muchos aspectos, papá era el hombre más manso que había sobre la tierra. Yo digo, ¿y si Dios lo dejó y le permitió pasar porque quería formar algo en su vida? Hasta hablaba poco, así que no podíamos saber cuánto. Pero que hubo un cambio, una transformación. Ahora, Daniel ve la circunstancia difícil, la esclavitud. Voy yendo hacia un mundo desconocido, no sé a qué. ¿Cómo eligieron a algunos muchachos para algo y a otros para otro? No sé. Encima, para este hombre, a quien se le da el trabajo de seleccionar, cuando llega Daniel y a sus amigos, le dice, muchacho, la lotería, ustedes van al grupo de los estudiantes universitarios, no a cavar pozo. Tienen el atrevimiento de decir, no estamos de acuerdo con lo que nos propones. Hay 2 cosas que no nos gustan. Sos esclavo, no podés elegir, pero voy a elegir. Número 1, no voy a comer la comida que vos me das. ¿Por qué? ¿Por qué no la vas a comer? Porque esa comida, la carne, es primero ofrecida a los ídolos y después de ser ofrecida a los ídolos, me la traen a mí. ¿Se acuerdan que estudiando los sacrificios en el libro de Levítico, veíamos cómo los sacerdotes ofrecían parte de la carne y el resto de la carne se la llevaba a la familia para comer? Bueno, lo mismo era en todas las culturas con todos los dioses. Entonces lo que le iban a dar de comer era lo sacrificado a otros dioses. Y Daniel dice, no estoy de acuerdo, no lo voy a comer, no lo voy a comer. Y para asegurarme que no me den ninguna carne ofrecida a otro, me voy a hacer vegetariano. Toda la vida comió carne, pero para estar seguro, cortó por lo sano. Muchas veces nosotros, si no estamos seguros, lo comemos igual. Y no estoy hablando de comer, estoy hablando de ciertas prácticas en nuestra vida cristiana. No, pero esto no es tan malo. ¿Quién dice que están allá? Cuando estudiamos la clase de los estatutos, dentro de los estatutos tenemos algunos principios de conducta. Uno de los principios de conducta es el baile. Bueno, pero si hacemos un baile solamente en el cumpleaños de 15, el balsecito o en el casamiento, ¿dónde pongo la línea? ¿Dónde pongo la línea? Daniel dijo, listo, corto por lo sano, nada. Con el alcohol, corto por lo sano, tomo agua, nada más. Corto por lo sano. No quiero nada
que se asemeje, que se parezca a lo que el mundo me ofrece. No lo voy a tomar. Ahora, ¿estamos dispuestos a proponer en nuestro corazón vivir de la misma manera? Es la única forma de enfrentar circunstancias y salir victorioso. No hay otra. El capítulo 2 viene la primer prueba. Viene la prueba difícil. Y frente a esa prueba de van a ser todos muertos, cuando llega a Daniel, Daniel pregunta y se informa de qué es lo que está pasando. Y dice el versículo 17 del capítulo 2, luego se fue Daniel a su casa e hizo saber a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros. ¿Para qué? Para que pidiesen misericordia del Dios de los cielos sobre este misterio. ¿Vos pensás que Daniel y sus compañeros podrían haber pedido misericordia si no hubiesen propuesto en su corazón no contaminarse? ¿Cómo hago para ir a pedirle a Dios si no me quise identificar con Dios? ¿Cómo hago para clamar a Dios si no estoy dispuesto a un compromiso, no importa el precio que eso signifique? Pero eso es lo que mayormente la gente hace. Cuando me va bien, me acomodo a la circunstancia. Cuando me va mal, busco a Dios. Pero busco a Dios que cuando me iba bien, no estuve dispuesto a jugarme por Él. No estuve dispuesto a vivir. ¿Se acuerdan? No predico muy seguido en la iglesia, así que por ahí no es tan difícil acordarse de qué hablé. ¿Se acuerdan que hablé la última vez? Santidad. El estar dispuesto a apartarnos para Dios. Y esta es la actitud de este hombre, pero porque él propuso en su corazón no contaminarse, tuvo libertad de llamar a sus compañeros y de todos, porque eran muchos los que fueron seleccionados para la universidad. ¿A quién invitó a la reunión de oración? A los 3 que sabían que tenían libre acceso a Dios, porque tenían un compromiso con la santidad de Dios. Y él invita a sus 3 amigos, a otros 3 que con él habían decidido no contaminarse, porque sabía que tenían libre entrada al cielo y podían juntos clamar a Dios. Y no sé si alguna vez te hiciste la pregunta, ¿por qué Dios no me contesta? Yo me lo pregunté muchas veces. Y saben, muchas veces Dios dice no, otra vez Dios dice espera, pero otras veces te puedo asegurar que aunque Dios escucha, porque siempre escucha, Él dice, ojo, que cortaste la línea de comunicación, porque no estás viviendo como tenés que vivir. Van al rey con la respuesta del sueño, y es interesante, no le van a dar ellos la respuesta, le van a hablar al rey del Dios que ellos tienen, y le van a decir, habían pedido socorro en el versículo 18 al Dios de los cielos, y el versículo 20 va a decir, Daniel, sea bendito el nombre del Dios de siglo en siglo, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos, las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. ¿Sabe qué está diciendo Nabucodonosor? Mira, Nabucodonosor, vos me podés ver a mí como un muchachito joven, un esclavo, pero yo te quiero decir algo de parte de Dios. Estás donde estás porque Dios te puso. Vos crees que sos señor y no sos señor de nada. Ahora, en el capítulo 4, el rey va a tener otro sueño. Y Daniel va a ir de vuelta.
Dios me manda a decirte que vos te la crees mucho, pero no sos. Y como no querés escuchar a Dios, Dios te va a quitar todo el poder, todo el reino, y te va a hacer como una bestia del campo. Vas a vivir como un linchera, un ciruja en la calle, y después que vivas 7 años, Dios te va a poner en el trono de vuelta, y te vas a dar cuenta quién manda. Ahora, hay que atreverse a decirle eso al hombre que, por decirlo así, tiene tu vida en sus manos. ¿Pero por qué es posible? Por la comunión, por la línea abierta que él tiene con Dios. No hay otra forma. Ahora, esa línea abierta comienza con una decisión de una vida de separación. Y aunque me presiones a cambiar mi identidad como pueblo de Dios, sigo siendo pueblo de Dios. Me cambiaste el nombre, eso solamente te sirve a vos para identificarme con el nombre que vos querés, pero yo soy Daniel. Me querés dar tu comida ofrecida a tus ídolos, yo no sirvo a esos dioses. ¿Cuál era la actitud de los conquistadores? Mis dioses me dieron la victoria. Por lo tanto, tus dioses son más débiles que los míos, porque yo te gané. Y Daniel dice, no te confundas. Me ganaste por el pecado de mi pueblo, por nuestro pecado. Dios nos dio la espalda, pero mi Dios sigue siendo más que el tuyo, aunque yo soy tu esclavo. Y esa actitud la mantuvieron ellos durante todo el tiempo que estuvieron en esa tierra. Todo el tiempo que estuvieron bajo este rey, vivieron de esta manera. En el capítulo 3 está la historia del horno de fuego, y no se menciona a Daniel, pero sí a los amigos, y se les ordena inclinarse en adoración frente a la estatua que había hecho hacer el rey. Y siempre hay una oreja, ¿no es cierto? Miles de personas, millones de personas, y hay 3 que no se arrodillan. ¿Vos pensás que el rey se dio cuenta? Pero vino alguien y le dijo, che, allá hay 3 que no se arrodillan. Traélos acá. Y vamos a tocar la trompeta de vuelta y que todos se arrodillen. Y lo quiero ver con mis ojos que se atreven a no arrodillarse. Y los muchachos son traídos, le dicen esto, y lo miran y dice, mirá, rey, haz lo que quiera. No tenés que probarnos. No nos vamos a arrodillar. No nos vamos a arrodillar. Dice el capítulo 3, versículo 17, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno del fuego ardiente y de tu mano, oh rey. Mi Dios tiene poder para librarme. Pero te quiero decir algo. Capaz que no sea la voluntad de Dios librarme hoy y me toque morir. Si eso pasa, sepas, oh rey, que no vamos a servir a tus dioses, ni vamos a adorar tu estatua. Atrevimiento, ¿no? Tenemos un Dios, en Él confiamos, a Él obedecemos, no importa la circunstancia, no importa qué hay alrededor. No voy a adorar a otro Dios, no voy a servir a otro Dios. El Señor Jesucristo, mientras caminó por la tierra, fue mirando a los ojos de la gente y encontró fariseos, herodianos, escribas, líderes religiosos, y le dijeron, ustedes tienen 2 opciones, servir a la religión o servir a Jehová. Conocen a Jehová pero sirven a la religión. De repente miró un grupo de publicanos, un Zaqueo, un Mateo, y los miró a los ojos y le dijo, tienen 2 opciones, servir a Dios o servir a las riquezas. El joven rico, ¿a quién van a servir?
Dice Lucas capítulo 14, versículo 25, grandes multitudes iban con él, y el Señor se paró, miró a las multitudes y les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y si alguno no aborrece padre, madre, mujer e hijos, y los deja porque los ama más que a mí, no es digno de ser mi discípulo. Ahora, el Señor fue categórico. ¿A qué Dios querés servir? En el caso de los amigos de Daniel, era una estatua grandota, pero que era una representación del rey. Y el rey estaba diciendo: yo soy la encarnación de Dios. Por lo tanto, ustedes me tienen que adorar. Pero podemos adorar a un hijo, a un padre, una madre. Podemos adorar un trabajo, mi esposo, mi esposa, bienes, riquezas. ¿Qué cosa podrías pensar hoy? Si me tocan esto, no sé si seguiría. Si Dios toca a tu hijo, tu hija, tu auto, tu casa, tu sueldo, ¿qué cosa? Y estos muchachos lo miraron al rey y le dijeron: rey, no importa lo que nos toques, no vamos a adorarte. Mi Dios puede librarnos. Y es interesante porque un poquito más adelante va a decir el versículo 24, luego que los tiran al horno de fuego, el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: ¿es verdad, oh rey? Y cuando los tiraron, estaba tan caliente el horno que los mismos que los tiraron murieron por el calor. O sea que no había forma de que estén ilesos. Y dijo: he aquí yo veo 4 varones. Tiramos 3 y hay 4. Pero miren esto: el cuarto tiene el aspecto semejante al Hijo de los dioses. Si obedezco a Dios y estoy dispuesto a apartarme de todo lo que me tengo que apartar para vivir una vida de compromiso, no importa la circunstancia, sin importar el precio que tengo que pagar, la presencia de Cristo va a estar conmigo. ¿No es esa la promesa que Él dejó a los discípulos antes de irse? He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Y es una promesa que se repite, porque en Juan 14 y en Juan 16 va a hablar de la presencia del Espíritu Santo en nosotros, caminando con nosotros. Algunas veces, en forma figurativa, le tengo envidia a Enoc. Enoc caminó con Dios y no vio la muerte, sino que iban caminando juntos, charlando por acá en algún lugar, y de repente Enoc dice: este lugar no lo conozco, es el cielo. Caminando juntos, terminaron caminando juntos allá. O le tengo envidia a Abraham, cuando Dios dice que caminó Abraham con Dios y fue llamado amigo de Dios. Estos muchachos caminaron tan cerca del Señor desde que estaban en Jerusalén, mientras iban caminando como esclavos por el desierto, cuando tuvieron que decidir cómo iban a vivir aunque les costase la vida o la posición, cuando estuvieron a punto de perder la cabeza o ser quemados, caminaron tan cerca de Dios que de repente los que veían a Dios caminando con ellos. Y esta es la vida a la que el Señor nos llama, a que otros vean que nosotros caminamos con Jesús, que aún en la situación más difícil de nuestra vida se vea a Jesús
en nuestras vidas. Y eso es lo que Él espera de nosotros. En el capítulo 4 hay otro sueño, otra confrontación de Daniel. Acá ya tiene una posición un poquito más alta. El capítulo 5 aparece esa mano escribiendo en la pared y Daniel revela lo que eso significa. Cae el imperio y de repente en el capítulo 6 tenemos un nuevo imperio y ahí aparece Daniel otra vez. Pareció bien a Darío, el nuevo emperador de los Medo-Persa, constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. ¿Saben qué hizo el rey? Dice, bueno, mi imperio creció, es grandote, abarca muchísimo, vamos a dividirlo en provincias y vamos a poner 120 gobernadores. Y de repente va a decir, sobre estos 120 puso 3 que gobernasen, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas le diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores. De repente, un nuevo proyecto, un nuevo programa, el nuevo rey, el nuevo emperador pone a Daniel en la posición de jefe de los gobernadores. Y pone a 3, pero dice, de los 3 hay uno que es superior. Otra vez vuelve a ser segundo en el reino. Qué tremendo, ¿no? ¿Quién hubiese pensado que por tomar buenas decisiones, aunque los programas de los hombres cambien, Dios seguía manteniendo a su siervo? Ahora, es lógico que hay envidia. No hay envidia, ¿no? Cuando prosperas en un trabajo o en el barrio, hay gente que no es envidiosa, no te mira mal. Contaba un misionero que habían ido a trabajar a la selva en Perú y de repente los cristianos las personas se convertían y les empezaba a ir bien económicamente. Tenían mejores lanchas, en el negocio le iba mejor, vendían más, mejoraban su casa. Entonces vino uno y le dice un día, si me da $500 me hago evangélico. Dice, no, perdón, pero hay algo que usted no entiende. No pagamos a la gente. ¿Cómo no? Si a todos les va mejor. Claro, viernes no se trabajaba porque había que prepararse para la fiesta, se chupaba sábado y domingo, lunes había que sacarse la resaca, se trabajaba de martes a jueves. Los cristianos empezaron a trabajar de lunes a viernes y con buena administración, no gastándose lo que ganaban y trabajando un poquito más, les iba para bien, pero empezaba la envidia. ¿Y qué hace la envidia? Lleva a que te roben, que te maltraten. Eso no nos pasa a nosotros, ¿no? Bueno, a Daniel le pasó. Los que estaban a su alrededor veían que Daniel tenía favor. ¿Cuántas veces en un trabajo, por tener buena conducta, el jefe, el patrón, el amo, tiene un favor hacia nosotros? Porque tenemos la actitud correcta. ¿Qué dicen los demás? Este oreja, este botón. Y empiezan a usar apodos y decirte cosas. Ahora, Daniel sabía quién era en Dios. Arman un plan contra Daniel y el plan era: cortémosle la vida de comunión con Dios, la posibilidad de una relación con Dios. De vuelta parecido al hecho de los 3 amigos de Daniel. Hay que adorar al rey. Por 3 días nadie puede adorar a otro que no sea el rey. Versículo 10 del capítulo 6. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, abierta la ventana de su cámara,
que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Te voy a decir algo. Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Tenía 15, 17, 20 años. Habían pasado 70. Andaba arriba de los 90 Daniel. Habían pasado más de 70. Andaba arriba de los 90. ¿Vos pensás que un hombre de Dios, que había visto tantos años la fidelidad de Dios, ahora iba a abandonar? Pero no empezó ahí Daniel. Es difícil empezar a los 90 y mantenerse. Pero cuando vos empezás el día que recibís a Cristo a tomar las decisiones correctas y la mantenés una y otra, no importa la circunstancia, cada vez que viene la prueba, Dios te va a dar la capacidad de pasarla bien. El apóstol Pablo, escribiéndole a la iglesia en Corinto, va a decir que no nos sobrevino ninguna tentación que no fue humana. Y fiel es Dios para socorrerme, porque no hay prueba que no puedo resistir. Daniel otra vez estaba en el pináculo, en lo más alto que un hombre podía estar bajo el rey. ¿Sabes dónde terminó? Si seguimos leyendo, fue tirado en el pozo de los leones. Fue a lo más bajo que se podía llegar y mordido, comido por los leones. Ahí terminó Daniel. Pero Daniel siguió teniendo un mismo Dios, que no permitió que los leones ni lo oliesen. Y sabemos que es verdad, que eran leones de verdad, no de plástico, porque cuando fueron tirados los otros hombres, estos otros hombres murieron inmediatamente. Ahora, cuando el rey viene a Daniel a preguntarle, ¿no es cierto?, por cómo estaba en el foso de los leones, dice el versículo 21 del capítulo 6, Daniel respondió: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones. Si Daniel hubiese tenido miedo y hubiese dejado de orar, se podría haber dicho el distraído: se me pasó la hora de ir a adorar al rey. Pero no solamente que no se hizo el distraído, sino que mostró que no iba a adorar. Y otra vez, al igual que en el horno de fuego, la presencia de Dios estaba con él. Así como en el horno de fuego, el cuarto varón, el ángel de Dios, de Jehová, se paseaba con estos hombres, el ángel de Jehová vino al foso de los leones, no solo a tapar la boca de los leones, sino a pasar la noche con Daniel. Qué maravilloso, ¿no? O sea, Daniel disfrutando de la presencia de Dios sin importar las circunstancias, y Dios teniendo control de las circunstancias. Pero vamos al capítulo 9. A partir del capítulo 7 vamos a ver visiones, las profecías de Daniel, que son muy conocidas, interesantes para leerlas. Muchas de ellas compararlas con Ezequiel, con Apocalipsis, algunos de los capítulos de Mateo. Capítulo 9 de Daniel. En una de esas visiones, dice el versículo 3, volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego y en ayuno, cilicio y ceniza, y oré a Jehová mi Dios e hice confesión. ¿Saben? Este era el secreto de la vida de Daniel.
Vos lo ves a Daniel empezando en la relación con estos muchachos, tomando decisiones de cómo van a vivir. Pero toda su vida es una vida de oración a Dios. Frente a cada circunstancia, frente a cada momento difícil, él oraba a Dios. Y mira una frase del versículo 22. Me hizo entender y habló conmigo, diciéndome, Daniel, y empieza a seguir con más cosas de la visión. Este era Daniel, un hombre que oraba a Dios, abría su oído y Dios le hablaba. La vida de comunión con Dios lo llevaba a Daniel a entender cómo Dios obraba. Ahora, el capítulo 10, versículo 11, dice: y me dijo, Daniel, Dios está hablando, varón muy amado. Enoc caminó con Dios. Abraham fue el amigo de Dios. Daniel fue el amado de Dios. Y el amado me suena a mí a ese que tiene el corazón cercano. Ese que sabe lo que Dios piensa y lo que está haciendo. En la vida de Abraham, cuando Dios decide destruir Sodoma y Gomorra, dice una expresión ahí: ¿he de encubrir a Abraham lo que voy a hacer? ¿He de encubrir a Abraham lo que voy a hacer? Tengo un plan para la tierra prometida. Lo llamé a Abraham, se jugó por mí y por la obra, camina al lado mío. ¿Y cómo no le voy a contar que mañana voy a destruir 2 ciudades? Lo voy a hacer partícipe. Bueno, Daniel andaba tan cerca de Dios que sabía lo que Dios palpitaba en su corazón. No lo dice en ningún lugar del libro de Daniel, pero si marcamos los tiempos históricos, Daniel vivió el cautiverio y volvió el tiempo en que Israel comenzó a volver luego del cautiverio a la tierra prometida. Vivió tan cerca de Dios que Dios llegó a llamarlo: Él es mi amado. Pero todo comenzó con una decisión. Cuando toda circunstancia difícil parecía: el mundo me ofrece una nueva oportunidad. Y Daniel dijo: no, si viene del mundo no me interesa. Aunque no sea la mejor, quiero la oportunidad de Dios. Y mantenerse lo hizo disfrutar de esta relación hermosa con Dios. Las revelaciones que Dios le dio a Daniel, ¿saben? Dios le dijo a Daniel el día que iban a ser Jesús. Que los líderes religiosos no les importó es otra cosa. Pero Dios le dijo a Daniel cuándo iban a ser. A ningún otro se lo dijo. Fíjense que por la segunda venida, Él dijo: nadie sabe el día y la hora. Esta no se lo voy a decir a nadie. Pero la primera venida a Daniel se la contó. Eso es por el corazón que Dios logró tener de Daniel. Pero todo comenzó con una buena decisión en el inicio de su caminar con Dios. Y que la mantuvo más allá de la circunstancia que le tocó vivir. ¿Oramos? Gracias te damos, Padre, por poder compartir este tiempo. Gracias, Señor, por poder disfrutar de tu persona. Tú nos das el privilegio de caminar con nosotros. Tú prometiste estar con nosotros todos los días hasta el fin. Gracias, Señor, porque vemos hombres que fueron fieles
y se mantuvieron en fidelidad frente a las circunstancias. Y fueron hombres que usaste. Pero más que usarlos, se deleitaron, Señor, en una vida de comunión contigo. Y llegaron a ser ese muy amado. Señor, ayúdanos a vivir de tal manera que podamos vivir ese palpitar de tu corazón. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.